Muy bien. Bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Daniel, es parte del curso de lo que es profecía bíblica, y estamos actualmente en el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7, de por sí, ya vamos a entrar de lleno a todo lo que es la parte profética, o sea, la parte de las simbologías, las alegorías, el sentido figurado va a ser notorio propiamente en esta porción de la palabra del Señor, ¿no? En adelante, por supuesto. Y vamos a ver figuras que tienen una connotación, un significado determinado. Entonces, muy posiblemente no lleguemos hasta los 28 versículos, lleguemos posiblemente hasta la mitad, un poquito más, aproximadamente, pero vamos a ir, como si dice, despacio, se llega lejos. Quizá este capítulo 7 y el que viene en el capítulo 8, porque es una continuación del capítulo 7, la parte de la profecía bíblica, y sobre todo porque aquí vamos a obtener, vamos a recabar una información muy fidedigna y válida en lo que se refiere pues a lo que va a ser el anticristo. Y aquí empiezan los paralelos con el libro de Apocalipsis. O sea, acá ya empieza la profecía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la revelación, ¿verdad? Y la consumación, la profecía y el cumplimiento. Ahí está Daniel, y por un lado, y por otro lado está Juan, con la parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, no sé cómo será el caso de ustedes, pero estoy con calor, un poco de calor y con la alergia también. Bueno, este es a ver qué pasó acá. Estamos en el capítulo 7, y en el capítulo 7 vamos a dar información, creo que fue en el capítulo 6, ¿verdad? Y llegamos así al capítulo 7. En el capítulo 7 vamos a tener justamente como un subtítulo visión de las cuatro bestias. Versículo 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Miren, una cosa que podemos hallar en la palabra de Dios, y como esto lo había mencionado ya en más de una oportunidad, ¿verdad? A lo que vemos ahí en la palabra del Señor. Entonces, vamos a tener una serie de explicaciones que se nos van a dar en la palabra del Señor. Y acá justamente vamos a darnos cuenta cuando en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, vamos a ir viendo algo importante. ¿Cómo empieza este texto? ¿Cómo empieza este versículo? ¿No? Ojo, acá Daniel en este capítulo 7, dice, en el primer año de Belsasar. Ojo, no es Daniel. Acuérdense que el nombre por el cual va a ser admitido Daniel, juntamente con sus amigos, van a cambiarle los nombres y van a ponerle nombres de ídolos, nombres paganos a Daniel y a los que en el primer capítulo nos presenta, ¿verdad? Los nombres judíos. Y el de Daniel va a llamarse Belsasar, con T. En cambio, aquí encontramos Belsasar. Belsasar se hace referencia a cuando ya estaba el imperio medo-persa y Babilonia ya había sucumbido. Entonces, y este versículo 1, al mismo tiempo, nos hace una referencia importante que fue puesto en el tiempo justamente del sacerdote Esdras, ¿verdad? Porque dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. O sea, está hablando acá una referencia de un tercero. No es aquí Daniel en primera persona. En primera persona cuando dice yo veía, yo estaba. Aquí es alguien que hace referencia de él. Dice, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño
y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche. Entonces, visión, cuando se habla de la visión de noche, noche es sinónimo de oscuridad, de tinieblas, y por lo general se habla de sueño. Algunos teólogos sostienen que esta visión fue realizada o recibida e interpretada en un sueño, ¿no? Algunos teólogos, a diferencia de lo que era Juan, por ejemplo, lo que él veía, tenía una visión delante de él. Entonces, acá menciona, indicando que dice que había 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Dice, 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, dándonos a entender, pues, que son potestades espirituales, no son seres espirituales, que obviamente nosotros vemos humanamente, nosotros tenemos ojos terrenales, vemos el espacio, pero no podemos vislumbrar en la esfera de lo espiritual. En estos momentos, sobre nuestras cabezas, en esta atmósfera, debe haber alguna batalla espiritual. Cuando, por ejemplo, se está predicando el evangelio en una iglesia, o en un parque, en una calle, en una avenida, donde se ha puesto sillas, iluminación, equipo de sonido, y un varón está predicando el bendito evangelio, y ahí están las almas. Humanamente, podemos ver que se está predicando el evangelio, pero espiritualmente, en el plano espiritual, hay una guerra, hay un enfrentamiento espiritual entre las potestades del aire y el de las tinieblas. El de las tinieblas que buscan todo lo posible para que esa gente esté con el celular, esté viendo el WhatsApp, se duerma, justo en ese momento se duerma, como a veces pasa en las iglesias, y no reciba la palabra del Señor. O sea, Satanás viene a robar la palabra, viene a bloquearle la mente, pero para que no reciban la bendita palabra, el mensaje salvador de Cristo. Pero por otro lado, en la dimensión espiritual, celestial, vemos que ahí están los ángeles, ¿verdad? Protegiendo a su pueblo. Y para que la palabra del Señor pueda llegar a aquellas almas que no conocen al Señor. ¿Sí? El diablo busca una u otra forma de estorpecer, de bloquear, bloqueo mental, el aspecto físico, acústico, social, ruido, la electricidad, de una u otra forma. Pero ahí están los ángeles también para evitar los despropósitos malignos, y así se predique el bendito evangelio. Obviamente es el terreno del maligno, por eso que primero se ora, ¿verdad? Y luego se va a llevar la palabra de Dios a aquellos quienes no conocen, quienes no tienen un conocimiento del Dios verdadero. En este caso es el bendito evangelio. En la palabra del Señor vemos en el libro de Efesios cómo en la palabra nos van a hablar sobre esta guerra espiritual, ¿no? Claramente lo dice allí el apóstol Pablo, guiado por el discernimiento de Dios. Y ahí en la palabra del Señor vemos cómo esta lucha espiritual, y nos habla de la armadura del cristiano. Nos habla de la armadura del cristiano. La palabra de Dios, la espada, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte vemos aquí. Ahora, en el cuarto versículo, dice, comienza a describir, dice en el tercer versículo, y las 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Dice, la primera era como un león. Entonces, acá vemos descripciones. Estas descripciones físicas tienen un nombre. Cuando hacemos una descripción física o externa de un personaje o de un objeto, de un ser, estamos hablando que es una prosopografía. Cuando hablamos de una descripción interna, sus cualidades, su moral,
su forma de pensar, sus reacciones, estamos hablando ya de una etopeya. Y cuando hay una combinación de lo externo, de lo físico y de lo interno del personaje, entonces hablamos de un retrato. Cuando describimos un lugar, un escenario, por ejemplo, una playa, una montaña, un escenario arqueológico como Machu Picchu, por ejemplo, estamos describiendo ese lugar, se llama topografía. Están tomando nota, ¿no? Están tomando nota porque vamos a hacer evaluaciones. Y yo le voy a decir cómo se me esta descripción, y esta, aquella, y qué cualidades tiene, qué características tiene. Entonces, tenemos que estar muy atentos por ese lado también a lo que estamos viendo aquí. En la parte de forma, el fondo es la aplicación, los principios espirituales y bíblicos, pero la forma es los detalles, cómo se presentan los principios espirituales. Acá nos habla, en primer lugar, dice, la primera, cuarto versículo, era como león, no era un león. Si yo digo, la tierra es redonda como una naranja, yo estoy diciendo que la tierra es naranja. Estoy aquí, haciendo aquí una analogía, relacionando la forma de la tierra con la forma que tiene la naranja. Pero no estoy afirmando que lo uno es lo otro, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una figura literaria, un recurso estilístico que se llama símilo-comparación. Símilo-comparación es, él se parece a su abuelo, pero no estoy diciendo que sea como el abuelo, pero tiene una característica, estoy haciendo un comparativo, o él es como su abuelo, habla como su abuelo. Entonces, estoy ahí viendo unos detalles que me van a presentar una descripción con mayor precisión. Entonces, dice que esta primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado, que dice, un corazón de hombre, ¿no? Un corazón de hombre. Entonces, aquí, a ver un segundito, vamos a avanzar. Se hace un poco confuso. Cuando vamos a Daniel 12, hay un texto muy conocidísimo de este libro profético que dice, Dios le dice a Daniel, sella la profecía. Ese sella la profecía tiene varias explicaciones, pero una de las que la gran mayoría concuerda o comparte es como decir, cierra la comprensión de la palabra de Dios hasta su momento. Por eso que muchos, quienes tienen ese deseo de poner la Biblia como algo que no es verdad, encuentran para ellos errores o fallas. Antiguo Testamento, pero no leen el Nuevo Testamento, y desvirtúan la enseñanza bíblica, y por consiguiente producen una blasfemia, hacen herejía de las Sagradas Escrituras. Y la palabra lo dice en el Nuevo Testamento, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Obviamente que el Espíritu Santo, usando a este varón de Dios, a este discípulo, a este apóstol que el Señor levantó, obviamente que aquí vamos a encontrar algunos aspectos un tanto complejos de poderlos interpretar o de poder afirmar, es esto o se refiere a aquello. Momento, hay que tener cautela, prudencia. Pudiera ser, pudiese significar aquello, pero hay pasajes donde no podemos decir categóricamente, esto es así, empieza de esta forma y acaba de esta aquello. No, 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 no. La palabra dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen. Es lo que estaba diciendo. Ahí están los herejes, ahí están los blasfemos, los pseudo-teólogos. Porque no crean que todos son teólogos bíblicos. Hay teólogos seculares, hay teólogos del mundo, ¿de acuerdo? Tienen el grado de teología como un grado académico,
Pero en principio, ¿te acuerdas a Juan, tercer capítulo? No han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no pueden discernir los asuntos espirituales. Es imposible, Señor. Estamos. Dice, como también las otras escrituras para su propia presión. Y estas escrituras justamente es profecía bíblica. ¿Ok? ¿Listo? Bien, mire, estamos recién entre los primeros versículos, así que tengo que avanzar un poquito. Voy a poner el acelerador para avanzar. Para que el avión se va muy rápido. Continuamos ahora sí. ¿Qué dice Jeremías 27:7? Jeremías 27:7. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma, ¿qué cosa? Tierra, ¿no? Tierra. Entonces, acá estamos hablando, pues, de el nieto, ¿no? Dice, hijo, hijo de su hijo. Hijo, estamos hablando del nieto, que justamente va a dar lugar, que va a ser, pues, el ocaso, la caída del imperio babilónico, y que se cumple justamente la palabra del Señor, cuando va a dar lugar a los medos persas, a Darío, a Ciro. Recuerden que ellos eran los que estaban liderando el nuevo imperio de todo el planeta en aquel entonces. Y de acuerdo a lo que hemos visto también en la profecía bíblica, ¿se acuerdan? ¿No? Esa gran estatua, ¿no? La cabeza que va cambiando los metales, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, acá vemos una referencia directa al imperio babilónico, al imperio babilónico, en esta imagen de bestia que era como un león, pero no dice que era un león, ¿cierto? Y dice que tenía unas alas de águila. Y lo que decíamos de la guerra espiritual, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, no tenemos una idea de cómo será una guerra espiritual en estos momentos, en el espacio, en el cosmos, ¿no? Están haciendo esfuerzos para predicar, por ejemplo, en la India, en Nepal, o en Rusia, por ejemplo, o en parte del África, donde predomina la macumba, invocan abiertamente. Hermano, esto lo de la macumba no viene de Brasil, viene de África. En África se hablan como 4 lenguas demoníacas o diabólicas. Y en ese lenguaje diabólico hacen la macumba, rituales satánicos, y donde pues hacen los conjuros para maldecir, para matar, para asesinar, y que la persona pueda tener tal o cual daño. Mire, en esas condiciones y con todo su ataque espiritual del diablo, el Señor permite que la palabra siga avanzando. Entonces, hermano, en el espacio, en los cielos, hay una batalla espiritual. El diablo quiere deshacer, quiere impedir la palabra, pero ahí está, dice la palabra claramente, ¿no? Dice, huestes espirituales, acá lo vemos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están los ángeles, cuidando a sus siervos, preservando la vida de los predicadores, manteniendo el lugar donde se está predicando la palabra del Señor, y que Dios esté obrando, tocando los corazones. Es algo realmente impresionante, ¿no? Continuamos. Entonces, acá vamos a ver, dice que era como un león. Claro, acá está literalmente un león, ¿no? Pero era como un león. O sea, podemos ver pues una apariencia como que era una fiera. No podemos decir que era un león, pero era una fiera. O sea, el león, como el tigre, como el leopardo, son fieras, ¿sí o no? Son carnívoros, son hambrientos. Y dice que tenía unas alas. Acá dice, y tenía alas de águila. Acá sí se afirma que literalmente tenía alas de águila, pero su apariencia física de este felino era como un león, o sea, era una fiera. Ahora, obviamente que esto es alusión al imperio babilónico y también
a lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor de 7 años sin razón. Se envaneció, le crecieron las uñas, el cabello, y dice que andaba en los montes saltando, corriendo como un animal de campo. Perdió la razón hasta que Dios le devolvió el sentido y la razón. Y es allí donde justamente Nabucodonosor glorifica y exalta y agradece y reconoce al Dios de quién, al Dios de Daniel, al Dios de los judíos, al único y sabio Dios, como nos enseña la palabra del Señor. Entonces, obviamente que dice como león porque el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, fue así, se extendió en todo el mundo. Todas eran provincias, eran naciones, pero que pertenecían a Babilonia, y cuyo rey, cuya cabeza, ¿quién era? ¿Era quién? Era Nabucodonosor. Perdón un ratito. Entonces, ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces, vamos a darnos cuenta que aquí se nos está presentando quién. Porque cuando él se envanece, esas alas de águila, el águila es un ave que quizás una de las pocas que existen en toda la creación, que puede volar una gran altura, las águilas, a una altura inmensa. Es más, sus nidos de las águilas están en la cima de las grandes montañas. No están en los cerros pequeños, están en las montañas, en los cerros más altos. Ahí están los nidos, ¿de qué? De las águilas. Otra virtud, el águila es un ave que tiene una gran capacidad visual. Desde grandes alturas, el águila puede divisar su presa. Y cuando viene en picada a una velocidad increíble, coge la presa y se la lleva, dejando boquiabiertos a los demás. ¿Dónde está? Ya el águila se lo está llevando a su nido para dar un festín con su cría. Entonces, así fue también Nabucodonosor. Se extendió tan rápido, pero tan rápido, su imperio, y con una fuerza y un poder que era la que representa el león. Se dice que el león es el rey de la selva y el águila de las aves del cielo. Entonces, pero acá dice la palabra, terminando el texto, dice aquí la palabra, y levantada del suelo se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Nabucodonosor era así, era como una bestia en el sentido de ser despiadado, indolente, cruel, sanguinario. Nadie se atrevía a levantar la cabeza cuando Nabucodonosor andaba, ni murmurar. Nadie. Y Nabucodonosor lo sabía. Y para él, la vida de la gente, de los babilónicos y de sus enemigos, estaba en sus manos. Y él podía disponer lo que quería. Se consideraba un dios, Nabucodonosor, hasta que es humillado. Y esas alas de águila él las pierde. Porque las alas de águila, el águila representa o significa majestuosidad, majestad. Es un emblema o es un ente emblemático de majestad, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, ellos mucho le ponen en inglés la Real Fuerza Aérea, la Real Fuerza Aérea, la Real Armada Británica. Ellos la anteponen, porque para ellos es la realeza. O sea, para ellos todo lo que está en el mar, todo lo que está en el espacio, es de ellos, es del imperio británico, de la corona británica. Entonces, la Real Fuerza Aérea, o sea, la realeza, y la hada de águila es su símbolo en la Fuerza Aérea. ¿Se dan cuenta entonces? Entonces, acá el texto lo explica claramente. ¿Ok?
Luego pasamos al versículo 5. Dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Semejante. No dice que era un oso, pero era semejante, ¿no? Semejante a un oso. Obviamente termino enfatizando que en el punto anterior de Nabucodonosor se dice que se le dio un corazón de hombre, porque era tan indolente, era tan malvado, que tuvo un corazón en la que reconoce en un momento que no era Dios, que la vida de las personas no estaba en sus manos, sino en la del Dios Altísimo, en el Dios a quien Daniel servía. Entonces, luego vemos, ya a partir del versículo 5, dice otra figura, seguimos con la misma figura literaria, el símil o comparación. Y el símil o comparación dice, se alzaba de un costado más que del otro. O sea, había un lado que el oso como que caminaba rengueando, ¿no? Como cuando a usted le pasa de repente cuando le viene la ciática o un alambre y uno comienza a caminar de costado, o para el lado derecho o para el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Ha pasado? No estoy hablando de la edad, sino estoy pasando que, diciendo lo que a veces sucede. Y así estaba, como una especie de un encorvamiento lateral. ¿Ah? Dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas en los dientes. Algunos sostienen que ese desbalance corporal que tenía en uno de sus costados era porque aquí ya estamos hablando del imperio medo-persa, entre Ciro y Darío, entre Ciro y Darío, y que justamente, dice la palabra, tenía en su boca, ¿qué cosa? Dice tres costillas, porque el imperio medo-persa se va a quebrantar, se va a dividir, y al dividirse se va a fraccionar. Y estas tres costillas, ¿qué representan? Representan, obviamente, al mismo Ciro, a Darío y al rey Asuero. Entonces, ahí tenemos, con nombre y apellido, el porqué de cada una de estas costillas. Y porque se inclina la balanza, Darío, poder, y viene ese fraccionamiento y se divide el imperio medio persa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y dice allí, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Los medos, los persas también fueron muy sanguinarios y tomaron Babilonia de una manera increíble, porque fue el propósito de Dios que pasara así. De la noche a la mañana, en menos de 24 horas, el imperio otrora poderoso del planeta sucumbe ante el imperio medo-persa. Pero así como llega de una manera como un relámpago, de la misma manera, los medos persas, a su vez, van a doblegarse. Por lo mismo que digo que se dividen. Al dividirse, pues ya no mantenían una cohesión de fuerzas, de armada, de ejército, para enfrentar al enemigo. El principio de Atilas era dividir y reinarás. El principio espiritual del diablo es dividir. Y esto el diablo lo ha buscado desde los comienzos de la iglesia. Dividir. Si ustedes leen Tercera de Juan, van a ver allí quién era un tremendo personaje, que a los que quería, él aceptaba en la iglesia. Y a los que no quería, simplemente los sacaba. Aquí ya no vemos al apóstol del amor. Acá vemos a un siervo de Dios que le dice, pero ya voy a llegar. Y cuando yo llegue cara a cara, lo voy a confrontar. Juan, mire, poniendo así, de frente, como se dice, en jaque. ¿A quién? A Diótrefes, un divisionista. Y qué interesante que la Biblia, la palabra habla por medio del apóstol Pablo, que los divisionistas de una iglesia son los mutiladores de cuerpos, los que dividen, dice los perros. Y los perros
aparece también en Apocalipsis. Y dice que no entrarán. Es algo terrible. Entonces, acá vemos que ellos también toman ciudades, naciones, y llegan a conquistar Babilonia de una manera increíble. Que Dios le bendiga, ya, hasta luego. Entonces, de allí pasamos más adelante y nos vamos a dar cuenta de algo importante. En la Biblia vemos versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante, sigue con la misma figura, con símil, semejante, parecido, como, son términos de símil o comparación. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? ¿Semejante a qué? A un leopardo. ¿Dónde está el leopardo? Dice leopardo. Ok, seguimos leyendo el versículo 6. A un leopardo, dice, ¿con qué? Con 4 alas de ave en sus espaldas. Wow, 4 alas en sus espaldas. Y esta especie de fiera también tenía, dice, 4 cabezas. Wow, 4 cabecitas. O sea, era una fiera en forma de un leopardo que tenía 4 alitas y 4 cabezas. O sea, un ala por cada cabeza que tenía. Era obviamente una bestia, un monstruo, pues no. No va a haber no existía un animal como la descripción que se presenta aquí en la palabra. Y le fue dado, dice, dominio. Y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo las visiones de noche y aquí la cuarta no, eso ya es otro contexto. Entonces, hasta aquí nos vamos a dar cuenta que era, ¿qué cosa? Que era el imperio griego, ¿no? El imperio griego. Bueno, vamos a ver acá. Ahí vimos la primera bestia, ya un poquito más graficado, ¿no? Como un león que tenía alas de águila. La segunda que representa al imperio medo-persa y tenía las 3 costillitas. Ya sabemos que esto significaban los reyes: Ciro, Darío, Asuero. Aparece la tercera, que tenía, dice, era una fiera como un leopardo, con 4 cabezas y 4 alitas. Acá hay una imagen que grafica lo que describe la palabra, la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué era semejante la tercera bestia? A un leopardo. Ahora, ¿qué representa este leopardo? El leopardo es una fiera muy rápida, muy veloz como el león. Muy rápida, veloz. Una velocidad para cazar, y no solamente que corre, sino también que salta, ¿no? Que brinca. Y es un carnívoro, o sea, come. Ese es un leopardo. ¿Qué representa esta tercera bestia? Al imperio griego. Pero aquí vamos a darnos cuenta a la aparición de un personaje militar quien va a derrotar al imperio medo-persa, o sea, a Belsasar, ¿no? Va a derrotarlo, a Darío, a Ciro, a todo el imperio medo-persa, y van a rendirse. ¿A quién nos estamos refiriendo? Este personaje es llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un militar, un guerrero de sangre. Nació prácticamente para luchar, para combatir. Alejandro Magno. A los 20 años comandaba compañías enteras del ejército griego. Era admirado por sus hombres, y sus hombres a su vez estaban dispuestos a morir por Alejandro el Magno.
porque veían en él a un verdadero líder, a un guerrero nato y a un combatiente valiente en el campo de batalla. Entonces, así como la espuma del mar, fue su fama de Alejandro Magno, y comenzó a conquistar el mundo de aquel entonces hasta que se enfrenta al imperio medo-persa. Y lo va a conquistar Alejandro Magno. Desde los 20 años comenzó una carrera maratónica. Miren, ¿ah? Y ¿a los cuántos años muere Alejandro Magno? ¿Abuelito, anciano? No, murió a los 32 años. A los 32 años murió. Y no murió obviamente en el campo de batalla. Era difícil. ¿Quién se iba a poder meter con Alejandro Magno? Un guerrero, un combatiente. Peleaba con arma blanca, con espada, con sable, a mano limpia. Era un guerrero neto, nato. Muchos sostienen que él murió envenenado. Que a sus 32 años murió envenenado Alejandro Magno. Y otros sostienen que le dio una fiebre que hizo imposible poder salvarlo y que sucumbió y murió. Pero sostienen muchos que Alejandro Magno fue envenenado. ¿Sí? Envenenado. Ahora, ¿qué significado tiene estas 4 cabecitas? Porque cada cabeza tiene un ala. Una vez que Alejandro Magno muere, no sabemos si fue envenenado o que le dio una fiebre, el imperio griego se va a dividir entre sus 4 generales leales y fieles que tuvo Alejandro Magno. Y que cada uno de ellos va a apoderarse de determinadas regiones o espacios geográficos del imperio griego de aquel entonces. O sea, no estamos hablando de una región, de provincia, de naciones, perdón, de provincias, sino estamos hablando de naciones. El imperio griego se va a dividir tras la muerte de Alejandro Magno entre sus 4 generales. Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleucus. Y cada uno de ellos va a apropiarse de un espacio geográfico del mundo de aquel entonces. Por esa razón, ahí está la explicación de estas 4 cabecitas en un solo cuerpo, porque todo esto representa al imperio griego. Y cada una de estas alas, a cada uno de estos generales que van a apropiarse del imperio griego, no porque, ¿por qué razón? Muere Alejandro Magno y a su vez va a dar lugar a lo que la palabra del Señor nos indica. Y acá vemos, por ejemplo, cada uno de estos generales, lo que se van a apropiar. Cada uno de estos lugares, mire, por ejemplo, Ptolomeo se va a establecer en la parte de África, del Medio Oriente, Sinaí, Egipto, básicamente. Seleco por el otro lado, estamos hablando de Asia Menor, Asia Mayor, ¿no? Y ese territorios. Ellos son los generales, quienes van a apropiarse, ya cuando el imperio seguía todavía en su apogeo, el imperio griego, pero que a su vez ninguno de ellos va a poder resistir ante el inminente ataque de los romanos. Y los romanos van a apropiarse de todos estos territorios, reinos, de todas sus riquezas y de sus habitantes. Van a imponer su lengua, el latín, sus costumbres, sus ídolos, su religión, su cultura, etc. No olvidemos que los romanos fueron guerreros también, pero también ellos desarrollaron ingeniería, construyeron puentes, fortalezas militares, armamento de gran alcance, fue desarrollado por los romanos. Y así, solo así, pudieron conquistar a los griegos, que por cierto, no era cualquier ejército, eran muy preparados, muy valientes, tenían una formación militar, pero los romanos lo van a vencer a ellos. Y aquí entonces pasamos
a lo que vamos a ver como esta cuarta bestia. Vámonos al versículo número 7 del capítulo 7 de Daniel. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Verso 9, que dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos conos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su tono y su tono llama de fuego, perdón, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez, ojo con mayúscula, y el juez se sentó. Y los libros, no dice el libro, habla acá la expresión en plural. Los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con la nube del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán los reinos de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3, y de este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 10 reyes derribará, y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Miren, acá hay término que anótenlo y escriban. Dice tiempo, tiempos en plural y medio tiempo. ¿Se da cuenta? Dice tiempo, dice hasta, versículo 25, estoy leyendo la última parte, hasta medio tiempo, dice hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vemos la dimensión humana, terrenal de Daniel, ¿no? Mire, pero es la palabra de Dios, pues la profecía. Esto al hombre lo movió, lo sacudió tremendamente. ¿Cómo habrá sido esta visión que tuvo de esta? Miren acá, si acá uno ve esta imagen, uno dice, ¿qué es esto, no? Qué horrible, ¿qué es esto? Una bestia. Y dice, y más de una vez lo repite esta última parte del capítulo 7, diciendo que era una bestia horrible, espantosa, más que todas las anteriores. O sea, más que la primera, más que la segunda y más que la tercera. Y yo me quiero detener acá, porque en la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver, estudiar acá, y vamos a coger ahí de plano también el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8. Luego regresamos a, ¿cómo se llama? A, al capítulo, entramos al capítulo 9, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta aquí a la guerra espiritual. La guerra espiritual, porque vamos a encontrar a Daniel que está orando, está intercediendo en ayuno, ¿verdad? Y ahí vemos que en esas, hace él una oración confesional, una oración de humillación, de confesión, de perdón, pidiendo el perdón a Dios. Y en este contexto vamos a entrar a la profecía de las 70 semanas, pero en el contexto espiritual vemos nuevamente una guerra espiritual. Y Dios envía a Daniel a Gabriel, porque sabía lo que se le venía a Daniel. Y el ángel es mensajero, pero también el ángel cuida y da fuerzas. Acuérdense cuando fue con Elías, ¿no? Elías también estaba en una situación donde Dios envía aves para darles alimento, para darle agua, ¿no? Pero no dudamos que Dios tuvo también a sus ángeles para preservar la vida de este profeta de Dios. Los ángeles cuidan, protegen. Básicamente los ángeles son mensajeros, son comisionados. Y por naturaleza, todo ángel es un guerrero. Tiene que hacer lucha espiritual y tiene que desplazar, tiene que alejar a los demonios, a los principales, a los potestades. Y ahí vamos a contar a Gabriel en esa circunstancia, aunque Miguel es el guerrero, guerrero de guerreros, entre las élite espiritual angelical. Miguel es digamos así, un Optimus, un super guerrero espiritual. Pero Gabriel es un ángel, no es un guerrero, pero acude. Vamos a ver ahí la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque este punto es importante. En estos tiempos también hay una lucha espiritual. Estamos casi, hermano, para la aparición del anticristo. Algunos sostienen que el anticristo ya está en la tierra, literalmente, ya está en la tierra. Sostienen, es una teoría, una posición, y que el rapto de la iglesia es inminente a cualquier momento.
Estaba viendo una conferencia, hermano, sobre la inteligencia artificial. Se dice que por lo menos, hermano, para el año 2040, 2050, esto lo dicen los mismos científicos, va a llegar el momento, hermano, que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. ¿Cómo lo ves? O sea, los mismos científicos avisoran que la inteligencia artificial va a ser, va a estar por encima de la inteligencia humana. Que el Internet va a ser gratis de acá a unos años. Que usted ahorita se puede sacar un genoma humano, se puede sacar un examen de ADN y puede ver por $1000 su ADN. Pero de acá a 10 años, calculan a 5 a 10 años, ¿qué es examen de ADN? Usted lo va a poder sacar desde su celular a menos de $10. Y no se va a demorar más de 5 minutos, 1 a 5 minutos. Mire lo que la ciencia visora. Esto significa, hermanos, que de alguna manera se va armando el rompecabezas de lo que va a ser la marca. Ya no va a ser tan complicado. Como estamos yendo, todo se va afinando y se va calibrando de todo el engranaje profético que en cada momento se va a ir dando. Y si vamos a Apocalipsis, vamos a darnos cuenta, y para que estudien, hermano, esta parte, especialmente del último monstruo, ¿verdad? La última bestia, que es el Imperio Romano. Sí, es el Imperio Romano. Y ahí tenemos la aparición, justamente porque en este capítulo va a aparecer, según la palabra de Dios, el anticristo. El anticristo. Enemigo de Dios, del Altísimo, del Evangelio, y que va a presentar estas situaciones. La Biblia nos habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que el imperio de la iniquidad, el inicuo significa anti-Torah, o sea, contra la Biblia, opuesto a Dios, enemigo del Altísimo. Y ahí vemos justamente lo que comienza a aparecer aquí en la palabra del Señor. Pero también vemos en esta última porción de la palabra del Señor algo muy importante. Porque en uno de estos, en un par de versículos, vamos a poder ver aquí cómo va a terminar Roma. ¿Qué va a pasar con Roma? Apocalipsis habla de la gran ramera. El Vaticano va a desaparecer. Hermano, si yo le pudiera poner algunas imágenes de lo que hoy en día, las imágenes que están en el Vaticano, usted se cae de espalda. Imágenes como serpiente, como del dragón. Y esta imagen aparece en Apocalipsis. No es casualidad entonces que Apocalipsis habla que va a haber un castigo, que va a desaparecer el Vaticano, pero con una manera tan espeluznante, tan terrible. Porque el catolicismo, hermano, son pretexto y son nombre de Dios, quitó la vida, exterminó, detuvo el evangelio en muchas partes del mundo, incluyendo aquí el Perú. Acá fue la Inquisición. Todos los nombres que vemos allí como herejes eran apellidos ingleses. Gente que vino a predicar el evangelio. Personas que vinieron con Biblia para hablar las buenas nuevas. ¿Y cómo terminaron? Quemados, mutilados, torturados cruelmente. De santas no tuvo nada. Pero así es, hermano. Todo lo que es Roma le espera una verdadera calamidad. Entonces, aquí también, hermano, en la última porción de la palabra, vamos a ver la segunda venida de Cristo. Acá se menciona, en este capítulo,
Es algo increíble, pero hay que desmenuzarlo, hay que ir parte por parte, paso a paso. Así que, hermano, estúdienlo, analícenlo, y Dios mediante, la próxima semana estaremos continuando. O seguimos de largo hasta la medianoche, por lo menos para llegar hasta el versículo 15, a 18, a 20, un par de horas. Pero creo que algunos no han cenado y no quisiera ser gravoso por la cena o por el descanso. Bien, queridos hermanos, vamos a ver. A ver, ¿quiénes son los valientes que quedaron? ¿Están todos? ¿Sí? Qué bueno. Bien, hermanos, entonces, analicen esta última parte de lo que es la última bestia, hace alusión a Roma, y todos los detalles que se mencionan. Porque aquí vamos a encontrar, hermano, segunda venida de Cristo. Vamos a ver acá justamente Cristo. Hay una prosopografía. Dice el anciano de días y el de la blancura. Apocalipsis describe justamente con esas características al Señor Jesucristo. Así que analícelo, lean. Y esto es una forma de avanzar, hermanos, para lo que van a ver ustedes con Apocalipsis, seguramente el próximo ciclo. Así que, hermano, tienen que hacer la base de Daniel para que podamos ustedes poder ver lo que va a ser Apocalipsis. Ok, hermanos, son las 10 en punto, hora inglesa. Entonces, estamos deteniéndonos por ahora hasta aquí. Cualquier pregunta o comentario, si alguien tuviera algo muy breve, o me escriben al WhatsApp, y ya de forma personal absorbemos la inquietud que puedan tener. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, queridos hermanos, no los veo solamente por imágenes, pero espero que estén bien, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde, estemos orando. Recuérdenos también en sus oraciones, hermanos. Tengo que tomar también con mi familia decisión importante en el aspecto ministerial. Así que les pido también que nos recuerden en sus oraciones para que el Señor nos ayude y nos dirija a discernir pues su voluntad, como debe de ser, ¿no? Bien, hermanos, Dios los bendiga entonces. Podemos prender los micros si quieren la cámara, y Dios mediante el próximo martes nos estaremos viendo, ¿sí? ¿Parece? Pastor, buenas noches, pastor. Que Dios los bendiga. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermano José, ahí te lo vamos viendo en unos segundos. ¿Qué tal? Qué bien, ingeniería, ¿no? Hermana Sandra también. Que Dios los bendiga a todos. Gusto de verlos, de tenerlos esta noche y a seguir adelante en el Señor. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches con pastor. Buenas todos. noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor, hermanos, Dios los bendiga.